Hola, bienvenidos, bienvenidas a este último vídeo de la unidad dedicada al sector secundario de la economía. Si os dijera que dónde está situada una empresa, dependiendo si está en un país o en otro, eso va a influir mucho sobre las condiciones de trabajo, sobre si hay niños que están trabajando o no, sobre si se paga más a los trabajadores en varios países, no solamente donde está la empresa. Seguramente os sorprendería, pero después de ver este vídeo seguro que vais a entender por qué estoy hablando de esto. Comenzamos. Ya tenemos aquí nuestra portada y como veis en el título, en este último vídeo de la unidad vamos a hablar de tipos de industria y también de la localización de las industrias, que es un tema que, como os digo, tiene muchas más consecuencias de lo que parece. Sobre los tipos de la industria, ojo, paréntesis, contemporánea, es decir, la de hoy en día, podemos establecer varios criterios para clasificar los tipos de industria, según su posición en el proceso productivo, según el peso de las materias primas que utiliza, según la tecnología que utiliza o según su tamaño. Vamos a ver cada uno de ellos. Si clasificamos las empresas según su posición en el proceso productivo, que ahora explicaremos lo que es y se entenderá muy fácil, entonces podemos hablar de industria pesada, industria de bienes capitales o industria de bienes de consumo. ¿Cuál es la industria pesada? Aquella que produce productos semiacabados, como por ejemplo esto que veis aquí, la industria, perdón, del hierro y del acero. Estos son bobines de acero listas para ser enviadas a otras empresas que harán algo con ellas, ¿no? Se han producido en esta fábrica de industria pesada que trabaja el acero, y un ejemplo de ello lo tenemos también en Alicante, la fábrica de Aludium, antigua Inespal, antigua Alcoa. Es una fábrica, es una planta de acero que está aquí en Alicante, de la cual pues no saca productos acabados, sino productos para que otras empresas trabajen con ellos. Luego tenemos las industrias de bienes capitales. Son aquellas que transforman productos semiacabados, como pueden ser estas bobinas de acero, una vez más, en o bien equipamiento que necesitan otras industrias, maquinaria industrial, equipamiento, o bien transporte, o bien construcción. La otra sería las industrias de bienes de consumo. Se parece a la de bienes capitales en que también cogen productos semiacabados, o a veces cogen materias primas directamente y los transforman en algo que se puede vender directamente en el mercado. Son manufacturas que se producen con la intención de ser directamente consumidas por los consumidores. Ejemplos, la de los textiles o la de comida. Si clasificamos las industrias por el peso de sus materias primas, también tenemos industria pesada, no confundir con la anterior, pero vienen a ser las mismas. Se llama pesada porque es fácil visualizarlo. Si estamos trabajando con hierro o con acero, pues eso no nos remite a una industria ligera, precisamente. Entonces, según el peso de las materias primas, pesada, semipesada o ligera. La pesada produce grandes cantidades de material sin acabar, pesado. La semipesada trabaja con materias primas en una escala menor que las pesadas, y la industria ligera pues usa materiales ligeros como pueden ser la de bienes de consumo. Aquí veis una fábrica que por cierto está en Elche, del Calzados Wonders, de una marca de calzado que está en Elche. Esta es de las pocas fábricas que todavía, de la industria de calzado de la provincia de Alicante, es de las pocas fábricas que no se han ido a trabajar a China o a otros países donde la mano de obra es mucho más barata. Entonces, aquí vemos que están trabajando con materias primas que no son las de la industria pesada de la diapositiva anterior, ¿no? Son las pieles, son los elementos que necesitas para confeccionar un zapato, una zapatilla, y de peso pues son mucho más ligeros que los anteriores, y además de ahí sale un producto que directamente va al consumidor. O sea que estamos hablando de industria ligera. Luego también podemos clasificar las empresas según la tecnología que utilizan, y entonces tendríamos industria tradicional o de baja tecnología, industria de tecnología madura y industrias de alta tecnología. La tradicional, pues no cabe mucho explicar. La industria textil es un buen ejemplo. La máquina de coser es una tecnología bastante poco avanzada, ya lleva muchos años funcionando como para que consideremos tradicional. Las industrias de tecnología madura, se dice, de las que han llegado a su máximo nivel de desarrollo tecnológico y por tanto están estancadas. El ejemplo clásico de esto es la industria de los coches. Aparte de meterle robots en vez de trabajadores, la industria del coche no se entiende que pueda avanzar mucho más en lo que es fabricar un coche. En el tipo de coches que salen sí que podrá avanzar más, pero en el proceso de fabricación del coche se entiende que ya ha llegado a su máximo punto el desarrollo tecnológico de esta industria. En la industria de los metales también se considera que es una industria de tecnología madura, que ya no va a evolucionar más y que está estancado su desarrollo tecnológico. Las empresas de alta tecnología, como puede ser esta de la foto superior,
están hoy en expansión y algunos ejemplos de ella son las de la industria de los ordenadores, de la computación, la informática, las telecomunicaciones y la biotecnología. Explicar los tipos de empresa por su tamaño tampoco tiene mucha complicación. De hecho, ya los explicamos en algún tema anterior. Pero vamos a considerar, a efectos de esta unidad, que las industrias pequeñas son las que tienen menos de 50 personas trabajando, las de tamaño medio entre 50 y 250 personas y las grandes las de más de 250 personas trabajando. Y hasta aquí los tipos de industria, tampoco nos vamos a complicar mucho. Ahora quiero hablaros del tema de la localización de las industrias, que esto sí que tiene bastante tela que cortar. Para empezar tenemos que hablar del concepto de la división internacional del trabajo industrial, ¿vale? La división internacional del trabajo industrial. ¿Por qué está ocurriendo esto? Por la globalización económica. Se están dividiendo las empresas entre unos países y otros, entre un tipo de países y otro tipo de países, y esto viene dado por la globalización. Para empezar, las industrias de alta tecnología tienden a localizarse en los países más desarrollados, aunque ahora se están extendiendo también a países en desarrollo como China o India. Estas industrias de alta tecnología requieren servicios avanzados, una fuerza laboral, unos trabajadores y trabajadoras muy cualificados, con mucha cualificación, y también un público consumidor con alto poder adquisitivo. Por esto tienden a estar en los países desarrollados. Sin embargo, las tecnologías consideradas de desarrollo tecnológico maduro o bajo tienden a localizarse en los países emergentes y en los subdesarrollados. Estos países están ofreciendo a estas empresas concesiones especiales para animarles a que se instalen en esos países. Por ejemplo, zonas en las que no tienen que pagar impuestos o los impuestos que pagan son ridículos estas empresas. Solamente por estar en un país desarrollado pues tendrán que pagar los impuestos que dice la ley de allí que tienen que pagar. Sus impuestos de bienes inmuebles, sus impuestos para mantener la electricidad que consumen, etcétera, etcétera. Pero en estos países subdesarrollados están ofreciendo incentivos para que apenas tengan que pagar. Y además la legislación medioambiental en estos países, por regla general, no siempre, pero por regla general, es muy permisiva. Es decir, que puedes contaminar a gusto en comparación con lo que la ley te deja contaminar en un país desarrollado. Luego, además, estas industrias requieren mano de obra relativamente no cualificada y abundante. O sea, muchísima gente que no ha tenido por qué estudiar una carrera universitaria para hacer ese trabajo, para entendernos, no ha tenido que tener muchos estudios. Estos países donde se instalan estas empresas tienen una población alta y además los salarios son mucho más bajos que en los países de la tríada, que en Japón, que en Europa Occidental y que en América del Norte. Por lo tanto, las empresas se ahorran muchísimo dinero quitando sus fábricas de los países desarrollados, mandando a sus trabajadores a la calle, que esto hay que hablarlo también, y mandando su fabricación a países como China o países con menos nivel de desarrollo todavía, donde los sueldos y los salarios van a ser muy bajos. Y además no tienes que tener cuidado con contaminar, no tienes que poner tantas medidas para evitar la contaminación, porque la legislación de esos países va a jugar a tu favor si es que estás mirando solamente la cuenta de beneficios. Algunos de estas empresas maduras, baja tecnología, vienen de países desarrollados. Antes estaban en países desarrollados y ahora están en países emergentes o subdesarrollados. ¿Por qué? Por el fenómeno que en inglés se llama offshoring y en español decimos deslocalización o relocalización. Por ejemplo, aquí tenéis estas fotos en los cuarteles generales de Apple, ¿vale? En California, en la ciudad de Cupertino, ese Omni que hemos visto en otras unidades. En ese edificio solamente hay trabajadores de cuello blanco, ¿vale? Recordad lo que dijimos, personas que trabajan en un proceso industrial los hay de cuello blanco y de cuello azul. Las personas de cuello blanco trabajan en oficinas, departamentos de diseño, departamentos administrativos, departamentos de gestión, de logística, etcétera, de investigación, de diseño, de relaciones públicas, de marketing, ¿vale? De publicidad. Todo ese trabajo de oficina lo llamamos de cuello blanco porque en la visión clásica de la industria sus trabajadores y trabajadoras pues llevaban, sobre todo los hombres, camisa de cuello blanco. Mientras que los trabajos manuales de fábrica, los que sí que son hacer el producto, los que sí que son mancharse las manos, manejar maquinaria, estar en una cinta transportadora, todo eso se le llamaba de cuello azul, porque antiguamente pues llevaban los monos que tenían el cuello azul para trabajar en ese tipo de fábricas. Pues entonces en Apple, en sus cuarteles de California, en un país desarrollado, en Estados Unidos, tiene sus cuarteles generales con los trabajadores, los departamentos de cuello blanco. Mientras que su fábrica es esta de aquí, esto es una foto de la fábrica de Foxconn, que es un subcontratista, la palabra contractor en inglés,
que alquila Apple en China para fabricar sus productos. Es decir, los ordenadores de Apple se pueden diseñar en Cupertino, California, pero se fabrican en la fábrica de Foxconn de China. Esto es un ejemplo de deslocalización. Había un momento en que los ordenadores de Apple se fabricaban en Estados Unidos, lo había, sobre todo al principio, pero cuando una empresa hace offshoring, se deslocaliza, pues está buscando los costes laborales de los trabajadores y trabajadoras de China, que son mucho más bajos que los de Estados Unidos. El tema de los factores de localización, o sea, por qué una industria está localizada donde está bien explicado en este esquema que está sacado de vuestro libro. Hay factores naturales, económicos, sociales, políticos y medioambientales. Algunos nos explican por tema de verle reducción de costes o algo por el estilo, o sobre todo laborales, sino por otro tipo de cosas un poco más prácticas. Hay factores naturales. Por ejemplo, hay veces que una industria está localizada cerca de donde están las materias primas. Estoy pensando en una serrería, por ejemplo, en una industria de madera que está localizada cerca de los bosques de donde coge la madera. O factores económicos, ¿no? La disponibilidad de transporte. A lo mejor no estoy cerca de donde están mis materias primas, pero estoy cerca de una línea de tren o de un puerto que permite distribuir mis mercancías, ¿no? O estoy cerca de los consumidores donde voy a colocar mis productos. También hay factores sociales, que aquí sí que entra lo que estábamos comentando, de que la mano de obra, la workforce, sea barata, sea cualificada, sea la que necesitas, la que no necesitas. Factores políticos, hay empresas que pudiendo elegir el país donde se instalan, pues se instalan allí donde hay estabilidad política, donde no piensas que va a haber un golpe de Estado, donde el sistema económico les parece estable a las personas responsables de la acción de esa empresa. Y factores medioambientales también, ¿no? Si tu empresa contamina y hay un país que te ofrece más manga ancha con el tema de la contaminación, pues hay empresas que deciden irse allí en una cosa que no vamos a entrar a juzgar éticamente, pero bueno, deberíamos. Este mapa también de vuestro libro está señalando un poco cómo está funcionando el offshoring, cómo de los círculos violetas grandes, los grandes centros de poder de las zonas desarrolladas, de alto desarrollo industrial, tenemos esos círculos violetas claros y esos círculos concéntricos que es el núcleo de poder. Si lo veis en Europa, es el Pentágono del centro de Europa, en la zona de la costa este de Estados Unidos, la zona de California, sobre todo San Francisco, las industrias tecnológicas en la costa oeste, Australia y Nueva Zelanda, Japón, y cómo de ahí salen flechas que van a círculos naranjas y marrones, que son las zonas que están en desarrollo, ¿no? Los BRICS y también otros líderes regionales como son Turquía, Egipto, Sudeste Asiático, etcétera, etcétera. Y esas flechas nos hacen seguir hacia dónde están deslocalizándose esas empresas, hacia dónde están haciendo el offshoring. Yo no quiero acabar esto sin que hablemos, aunque no está en el libro, de algunas consecuencias sociales que tiene la deslocalización. Para empezar, si una fábrica de zapatos de Elda, por así decirlo, decide que en España el salario mínimo es muy alto en comparación con el salario mínimo de, digamos, China, pues entonces pongamos que decide llevarse la fábrica a China. No todo el mundo lo está haciendo, pero ha pasado mucho en el calzado y otras industrias tradicionales de Alicante, por no irnos más lejos. ¿Eso qué quiere decir? Que en Elda va a aumentar el desempleo, que los trabajadores no cualificados de la zona originaria de la empresa se van a ir al paro, o va a crecer el paro por lo menos, si no han logrado reconvertirlos, ¿no? Luego también va a suponer peores condiciones de trabajo, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, por la competencia desleal que hacen estos sueldos, ¿no? Si en un momento dado hay empresas que han usado esta lógica y han amenazado con la deslocalización para hacer que algunos trabajadores y trabajadoras acepten peores condiciones de las que tenían, ¿no? Más cercanas al salario mínimo, porque si no amenazan con llevárselo a China, que total me sale más barato. Entonces, el hecho de que exista la deslocalización tal y como estaba planteada, sobre todo a finales de los 80, principios de los 90, cuando empieza la globalización a sentirse sus efectos, pues hace que bajen las condiciones para la clase trabajadora a un lado y a otro del planeta. Luego están las condiciones de trabajo esclavo, de slave work, que existen en muchos países a los que se deslocaliza, en muchos países offshore, ¿no? Esta imagen icónica de un niño en Pakistán, no sé si en Pakistán o en Bangladesh, ahora no me acuerdo, que está cosiendo los balones de Nike. O sea, no es que esté cogiendo un balón de Nike que he comprado en una tienda, no. Es que los balones de Nike están cosidos por este niño y otros niños. No es que Nike quiera que esto pase, pero Nike subcontrata a una fábrica de Pakistán o de Bangladesh porque los costes laborales son baratísimos, 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 para que le componga sus productos, dejando en Portland
sus cuarteles de cuello blanco, y de repente este subcontratista pues aplica la legislación de Pakistán, o simplemente no la aplica porque con tal de ganar dinero se salta la ley, y allí el control de los derechos laborales y de las condiciones laborales pues es menos férreo que en los países subdesarrollados. Y tenemos un niño cosiendo balones. Esto puede ocurrir. O tenemos una fábrica de condiciones de trabajo horribles que se llaman sweatshops o se llaman maquilas, llena de gente con sueldos de miseria. Así que la paga en estos países, en muchos de estos países descentralizados, es baja. Hay unas condiciones de trabajo que no son adecuadas desde el punto de vista de la salud. Los famosos sweatshops o maquilas, que es como se llaman en Sudamérica y en Centroamérica. Hay trabajo infantil, se ha detectado trabajo infantil, sobre todo se detectó a finales de los 90, a principios de los 2000, y todavía no ha desaparecido del todo, por más que los organismos internacionales están detrás de ello. Y las denuncias a que grandes marcas como Nike, Adidas, H&M están componiendo sus prendas de ropa, su calzado, utilizando trabajo esclavo, pues ha forzado a estas marcas a que tengan mayor nivel de observación, que estén más encima de cuáles son las condiciones de trabajo de sus subcontratistas, ¿no? de las fábricas que subcontratan en los países subdesarrollados. Pero esto del trabajo esclavo sigue siendo un problema. Otra consecuencia del offshoring es que la polución crece. Claro, si estamos hablando de países donde con menos legislación medioambiental, pues hay fábricas con pocos escrúpulos que las están utilizando. Esto ya digo que no me estoy refiriendo a todos los empresarios, todas las empresas, pero está ocurriendo y hay que señalarlo. También otra consecuencia más positiva es que se está desarrollando, sobre todo en el mundo industrializado, la RSC o Responsabilidad Social Corporativa, programas que muchas compañías, muchas industrias ponen en marcha por voluntad propia para intentar aumentar el nivel de contribución a la comunidad, más allá de sus productos, más allá del empleo que generan, más allá de su actividad económica. Están apoyando diversas causas o diversos colectivos necesitados, o poniendo en marcha programas de formación que se llaman responsabilidad social corporativa, una inversión, parte del dinero de la empresa, que en vez de ir a innovación o ir a los accionistas o ir a aumentar la empresa, va a aumentar el grado de contribución social de la misma. Y luego también están las alternativas de comercio justo que se han desarrollado, dado que, por ejemplo, el Intermón Oxfam tiene una red de tiendas de comercio justo en donde si hay elementos textiles, si hay ropa, si hay calzado, sabes que viene de una fábrica con condiciones laborales adecuadas, que se ha respetado los derechos humanos y se ha dado una paga justa a las personas trabajadoras que la han desarrollado. A lo mejor sale un poquito más cara que cuando está en el mercado. Igualmente se aplica esto a tema de alimentación. Café de comercio justo, chocolate de comercio justo, elaborado con cacao comprado de comercio justo. Si veis la etiqueta de comercio justo, lo que quiere decir es que las personas que han producido ese producto, que lo han hecho posible que llegue al mercado del mundo occidental, han recibido una paga justa por su trabajo. Y eso muchas veces supone que tiene un precio un poquito más elevado que su alternativa del comercio tradicional. Bueno, ya hemos acabado el último vídeo de hoy. Aquí tenéis vuestras preguntas de control. What is the Elche-located brand that is still making shoes locally and have not went offshore that we mentioned in the video? ¿Cuál es la marca localizada en Elche que sigue fabricando sus zapatos localmente, es decir, en Elche, y no se ha deslocalizado y la cual mencionamos en el vídeo? Y también, what is the difference between white collar workers and blue collar workers? ¿Cuál es la diferencia entre personas trabajadoras de cuello blanco y personas trabajadoras de cuello azul? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya no vamos a tener más vídeos del sector secundario. Ya nos podemos relajar un poquito. Tenemos algunos ejercicios que hacer. Os pondré la ficha de la unidad para que la hagáis también y me la entreguéis justo a vuestra libreta. E intentaremos dar un poquito del sector terciario, del de los servicios, el turismo, etcétera, que también nos toca bastante de cerca a la gente que vivimos en Alicante. Bueno, pues ya sabéis que tenéis un plazo razonable para hacer las preguntas de control, que si las entregáis a tiempo tienen una bonificación, que si las entreguéis con más de 2 días de retraso, pues tendrán una pequeña penalización, y que espero que sigáis aprendiendo, que estéis aprovechando estos días para aprender. El profesorado, desde luego, estamos trabajando para que el curso no se pierda. Creo que este grupo va muy bien, el nivel de respuesta es muy bueno. Os doy las gracias por seguir trabajando, os doy las gracias por seguir aprendiendo, y si vosotros respondéis, nosotros también tenemos que hacerlo, y aquí nos tenéis al pie del cañón. Muchas gracias.